todo el cuatrimestre. En primer lugar, como ustedes saben, la gramática es una disciplina que tiene una larga historia, ¿sí? Hablamos ya de gramática a partir del siglo V, con algunas características en particular acerca de su surgimiento. En el siglo XIX la gramática vuelve a tomar relevancia a partir de la filología comparativa, y ya en el siglo XX, con la lingüística moderna, la gramática tiene otra relevancia y otra forma de enfocarse debido al surgimiento de autores como Ferdinand de Saussure y también de otros autores que han hecho aportes significativos. Lo que nos interesa a los fines de la materia es, en primer lugar, definir qué es lo que es la gramática, es decir, qué entendemos por gramática, qué pensamos que es la gramática en este sentido. Nos tiene que quedar claro en primer lugar, y para tratar de tener un concepto medianamente unificado, y que quizá no es el concepto que tenemos de gramática que nos ha enseñado en la escuela, que la gramática es una disciplina científica, es decir, que se rige por los criterios del método científico para su desarrollo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que es una construcción teórica, ¿sí? Teórica, diseñada para describir y explicar el funcionamiento del sistema lingüístico. Es decir, cuando digo describir y explicar, ojo que no estoy diciendo corregir, ¿sí? Y por último dice conocer y explicitar reglas generales que dan cuenta del funcionamiento de la lengua. La labor de un gramático sería explicitar esas reglas generales. En cuanto a la clasificación de las gramáticas, nosotros podemos ver dos grandes grupos. Gramática descriptiva, que sería la definición que acabamos de ver, y la vamos a contraponer con la gramática tradicional o normativa, también conocida como prescriptiva, que es quizá la gramática más conocida. Nosotros vamos a trabajar dentro de esta materia con el enfoque teórico de la gramática descriptiva, por eso tiene un TIC. Bien, vamos a analizar estos dos ejemplos. Chit, lengua, deje en paz esta tapa, participar por riquísimos premios, y después otro mensaje, que es un mensaje típico de Facebook, que dice: vendo Renault 12 M78 a gas y nafta, soy titular. Bien, ambos pertenecen al sistema de la lengua, de eso no tenemos ninguna duda, porque ambos son textos que nosotros podemos encontrar en forma cotidiana. De hecho, el primero es un texto de una tapa de un postre, y el segundo es un mensaje que aparece en el rubro de clasificados de Facebook. ¿Qué diría la gramática tradicional sobre el primero? Sobre el primero diría que es correcto porque pertenece a la lengua estándar. Quiere decir, es correcto porque no tiene errores. ¿Qué diría la gramática tradicional sobre el segundo? Que es incorrecto porque no pertenece a la lengua estándar. ¿Por qué, por ejemplo, no pertenecen a la lengua estándar? Porque se dice nafta en lugar de nafta, porque se escribe soy con i latina en lugar de con y, porque dice Renault en lugar de decir Renault, ¿sí? Existen un montón de elementos que estarían mal escritos y por lo tanto serían incorrectos. Pero la gramática descriptiva no dice que esos elementos sean incorrectos, sino que forman parte del sistema. Y eso es lo que tenemos que entender cuando decimos que el enfoque de esta gramática que nosotros vamos a ver en la materia es una gramática descriptiva. No nos va a interesar la corrección o la incorrección de algo, sino que nos va a interesar describir y explicar. Entonces, volvemos a la definición de Di Tullio: conocer y explicitar reglas generales que dan cuenta del funcionamiento de la lengua. Vamos a ver unos ejemplos de cómo va a trabajar el gramático. Por ejemplo, B corta o B larga. Esto es un ejercicio típico de primer grado, de primer año de la escuela primaria. Botón, vaca, lluvia, tambor. ¿Con qué van? ¿Con B larga o con B corta? ¿Qué se va a preguntar el gramático? ¿Si suenan distinto o si suenan igual? No se va a preguntar si está bien escribir con una u otra. Suenan igual, ¿sí? Yo digo vaca y digo botón, y la B suena de la misma manera. Entonces, ¿qué regla va a extraer el gramático de esa emisión? Que en español hay un solo fonema B, ¿sí? Así va llegando a las reglas del sistema. En este caso es una regla del nivel fonológico. ¿Se entiende?
Bien, por otro lado, tenemos una referencia acá a un texto que tiene distintas palabras. Amable, confiable, deseable, querible. ¿Qué se va a preguntar un gramático frente a esto? ¿Qué tienen en común estas palabras? Estamos en el ámbito del nivel morfológico, que ya iremos viendo después qué es. Estas palabras tienen en común que finalizan con un morfema, ble, amable, confiable, deseable, querible. Entonces nos vamos a preguntar qué significa ble. Ble es un elemento morfológico del español. Como regla vamos a descubrir que se ubica siempre al final de la palabra. Yo no puedo utilizar ble ama, ble confia, ¿sí? Esa es otra regla. Y es un morfema que aparece en adjetivos que derivan de verbos y que no aparecen en sustantivos. Amable viene de amar, confiable viene de confiar, deseable viene de desear, querible viene de querer. Fíjense todas las reglas que un gramático puede llegar a descubrir a partir de esta comparación entre palabras. Insisto en esto, no importa si las palabras son correctas, incorrectas, si están bien o mal escritas, sino sacar reglas del sistema de español. En este caso, para explicar una regla del nivel sintáctico, tomé una viñeta de Alberto Montt. La viñeta dice, listo, Rogelio, encontré. Tal y como vemos la viñeta, quizá no se entiende del todo bien. ¿Por qué no se entiende del todo bien? Porque la viñeta completa dice, listo, Rogelio, encontré la solución a mis problemas. ¿Cuál es la reflexión que debería hacer un gramático sobre esta viñeta? Bueno, que los verbos transitivos, como el verbo encontrar, siempre piden un objeto directo. Es decir, yo digo encontrar y tengo que encontrar algo. Entonces la regla es que los verbos transitivos exigen un complemento.